Muy buenos días, les habla Daniel Hernández, soy gerente de negocios para Itenova, América Latina. Y en el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre data storytelling, contando historia con datos. Ok, pues bien, gracias a Wilber, Marta, que me confirman que logran escucharme bien. Veo que en la audiencia pues hay varias personas conocidas de toda América Latina, así que pues bien, bienvenidos. En el día de hoy, como yo les decía, vamos a revisar este webinario, vamos a hablar un poco sobre storytelling. Inicialmente, en una primera parte, vamos a hablarles, o mejor voy a hablarles acerca un poco de nosotros, de Itenova, y seguidamente le daré paso a Jackson Garcés, quien es nuestro científico de datos, y con él pues vamos a revisar precisamente en detalle nuestro webinario del día de hoy. Bien, como bien ustedes o muchos de ustedes pues ya nos conocen, somos Itenova, somos una compañía colombiana con operación en toda América Latina, precisamente desde México hasta Chile, Argentina, incluyendo todo el Caribe, donde integramos, digamos, toda la estrategia de todos nuestros clientes, precisamente brindándoles servicios de inteligencia de negocios, analítica, consultoría y entrenamiento en diferentes soluciones de BI y analítica. Lo que hacemos precisamente es apoyarlos con todo nuestro equipo de consultoría, en apoyarlos en resolver pues precisamente todas las preguntas de negocio que puedan tener, sin importar, digamos, la solución con la cual pues ustedes deseen llevarlo a cabo. Para hacer un overview rápidamente de nuestros servicios de BI y analítica, como bien les decía, pues apoyamos a todos nuestros clientes en responder sus preguntas de negocios a partir de los siguientes servicios, como diseño e implementación de estrategias de BI, diseño y construcción de reportes, tableros de control, reportes ad hoc, pensado precisamente en brindarle a los usuarios finales que sean ellos mismos los que se autosirvan para al momento de crear los diferentes reportes y análisis. Igualmente ayudamos a nuestros clientes en el diseño, modelamiento e implementación de bodegas de datos, igualmente en la construcción de procesos de ETL, de extracción, transformación de datos. Adicional a ello, pues apoyamos a nuestros clientes en la construcción de modelos predictivos, de modelos estadísticos. Estos modelos estadísticos pues los apoyamos en diferentes lenguajes de programación estadística como R, que bien sabemos es el lenguaje open source más establecido a nivel mundial, y otros como SAS, MATLAB y TER, que es propiamente de TIBCO. Adicional a ello, pues apoyamos a nuestros clientes en el diseño y construcción de modelos geoanalíticos, apoyarlos que a partir del análisis de los mapas pues puedan tomar sus mejores decisiones. Y por último, pues también apoyamos a nuestros clientes en el entrenamiento, en el manejo y en el desarrollo de diferentes soluciones de BI. Para recordarles, algunos de nuestros clientes que están ubicados en América Latina son clientes que hacen parte de diferentes nichos de mercado, diferentes sectores económicos. Como bien saben, pues todas nuestras soluciones de BI y analítica son completamente transversales, y en pantalla pues vemos algunos de nuestros clientes que confían todos sus procesos de BI y analítica en nuestras soluciones y en el apoyo que nosotros les brindamos. Vemos clientes de diferentes países, desde México hasta Chile, Argentina, y como bien les decía, pues de diferentes sectores, sectores públicos, sectores energéticos, media, sector salud. Pues reitero, pues son clientes completamente transversales a todos los sectores económicos. Muy bien, lo saben algunos de ustedes, pues nuestras soluciones que ofrecemos en toda América Latina, partimos precisamente de tipo Jaspersoft. Jaspersoft es una solución líder en reportería empresarial y analítica en bebida. Es una solución que se caracteriza por su flexibilidad y por permitirle a una gran cantidad de usuarios que puedan acceder precisamente a nuestras soluciones. Jaspersoft pues es una solución que se suscribe con usuarios ilimitados. Spotfire es otra de nuestras soluciones, es una solución líder en descubrimiento de información, análisis y visualización. Es una solución bastante potente al momento de realizar análisis estadístico, análisis predictivo, y como bien saben, pues nosotros, Itenova también es partner de SAP,
Por ende, pues también ofrecemos nuestros servicios en Business Object Cloud, que es una solución pues líder en análisis de datos y colaboración en tiempo real. Es una solución igualmente pues bastante potente. Para darle ya una contextualización a nuestro webinario, para los CEOs hoy en día pues tienen grandes prioridades. Sin embargo, una de sus principales prioridades es precisamente los servicios de BI, analítica, todos los procesos de BI, y como bien sabemos pues hoy en día las organizaciones manejan un gran flujo de información, una gran cantidad de datos que años atrás pues era completamente inimaginable, y hoy en día pues la capacidad de recolectar datos es completamente significativa. Digamos que vale la pena observar pues la información que recolectan en supermercados, con sus tarjetas de lealtad, con todos los sensores, con el Internet de las cosas, etcétera. Digamos que hoy en día pues la recuperación de los datos es bastante sencilla y significativa. Sin embargo, y lamentablemente pues para muchas organizaciones este tipo de datos se ha convertido en un peso pues que es difícil de lidiar. Digamos que precisamente con nuestras soluciones y con nuestro apoyo pues vamos a comenzar a darle valor a esos datos, convirtiéndolos precisamente en información, y con ello pues es información en conocimiento que les va a permitir precisamente tomar sus mejores decisiones. Hoy en día, y Gartner nos lo indica, pues solo el 25% de los colaboradores de una organización tienen acceso a sistemas de BI analítica, y el restante 75% pues lo hacen con base en el conocimiento y en la experiencia que tenga cada uno de sus negocios. Y en el día de hoy, pues reiterando, pues vamos a hablar de storytelling, que es precisamente contando historia con datos, y digamos que la importancia de utilizar una técnica como lo es storytelling es que nos va a permitir pues precisamente al momento de utilizar esta estrategia pues es precisamente comentar o contar lo que estamos midiendo. Es bien importante pues al momento de dar inicio poder explicar cuáles son los diferentes KPIs que vamos a utilizar. Igualmente pues la herramienta que se utilice es indiferente. Digamos que las soluciones que vimos hace un momento como Jasper, como Spotfire, como SAP BO, como Business Object Cloud, digamos que son soluciones que nos van a permitir precisamente contarle a nuestra audiencia y contextualizarlos en un lenguaje pues bastante sencillo. Digamos que el mensaje es que independiente de la solución vamos a poder contar historias precisamente con datos. Voy a darle entonces el paso a Jackson Garcés, es nuestro científico de datos, y con él pues vamos a ahondar un poco sobre este webinario, y en una última parte pues vamos a abrir nuestros micrófonos. Igual vamos a tener abierto nuestro chat para responder todas las inquietudes que tengan. Jackson, buenos días, ¿nos escuchas? Jackson. Jackson, ahora sí te escuchamos. Hola, ahora sí me Sí, escuchan. Jackson, buenos días, te escuchamos perfecto, buenos días. Ya para Adelante, te escuchamos. buenos días una vez más, un saludo a todos, a quienes son nuevos y a quienes de pronto pues ya habían estado en anteriores webinars. La idea de hoy es hablar un poquito de este, valga la redundancia, de este cuento del storytelling y contar historias con datos, ¿no? La idea es empezar pues con un poquito de motivación, es decir, sabiendo, oiga, por qué es importante y por qué el data storytelling es un elemento importante, ¿cierto? Entonces, ya digamos, algo que hay que partir claro, digamos que es un hecho o una premisa, es que el storytelling es una habilidad esencial para la ciencia de datos. Quienes estamos en este mundo del análisis de datos y la elaboración de analíticas complejas y todo eso, pues siempre nos vamos a dar cuenta que una parte fundamental es pues poder mostrar los resultados de manera adecuada, ¿cierto? Entonces aquí partimos de una frasecita que me gustó bastante, que es, los números casi siempre tienen historias que contar o cosas que decir, ¿cierto? Lo complicado a veces, o lo que se hace necesario, es dotarlos o darles una voz clara y convincente, ¿cierto? Y
pongo ahí la caricatura, y más ahora con el Big Data, ¿no? Porque ahora tenemos muchos más datos que antes. Antes tal vez con una tabla para hacer análisis era suficiente, pero ahora como lo detallaba Daniel, con el Internet de las cosas, cada vez más dispositivos conectados, cada vez más gente haciendo análisis, recopilando datos, haciendo todo este tipo de cosas, pues nos vamos a dar con que cada vez es mayor la información. Entonces darle voz a esos datos pues es clave, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando del entorno de Big Data, pues puede ser aún más complejo darle voz a toda esa cantidad de información, ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta de una cosa, que el valor que tienen los datos no se obtiene hasta tanto no se conviertan en acciones de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, digamos, hicimos un modelo analítico con unos muy buenos resultados, donde, digamos, descubrimos algo típico, que quien compra pañales compra cerveza, ¿cierto? Pero si eso se queda en el análisis, si eso no se transformó en una acción que se hiciera poner los pañales cerca de la cerveza, etcétera, pues digamos que no se va a ver reflejado nunca el análisis, ¿cierto? Entonces, últimamente, y digamos que eso, llamémoslo, digamos, prueba superada, es que el énfasis en todo el proceso analítico se ha venido centrando en la preparación y en el análisis, ¿cierto? Es decir, cómo procesamos los datos, cómo los extraemos de las fuentes, cómo nos conectamos a las diferentes fuentes, revisar qué modificaciones les tenemos que hacer y mirar cuál es el modelo más adecuado, hago un modelo lineal, hago un modelo logístico, mejor una red neuronal, ¿cierto? Entonces, todo, digamos, todos los departamentos de análisis muchas veces se vuelcan a hacer esa tarea de procesos analíticos, la preparación y el análisis, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo que se ha venido viendo. Sin embargo, lo que hemos podido ver y lo que pues ya se está viendo hoy en día es que el desafío está en todos esos buenos análisis que hacemos y todo eso, ¿cierto? Cómo los visualizo, cómo los comunico y cómo transmito adecuadamente ese valor generado pues a quienes toman las decisiones y quienes, como decíamos en el primer punto, pues que eso se convierta en una acción de negocio, ¿cierto? Eso es clave, porque si el dashboard queda de pronto allá muy bien hecho, pero digamos no está llegando a quien debe llegar, pues seguramente todos esos descubrimientos de los procesos de minería y todo eso, pues van a quedar simplemente en algo que se necesita, ¿cierto? Entonces, con base en eso, pues empecemos por definir qué es storytelling, ¿no? Usualmente se asocia a visualizaciones de datos, ¿cierto? A qué grafiquitos hago o eso, o a las infografías, tableros de control y presentaciones. Digamos que muchas veces eso, no es que no sea eso, pero digamos que va más allá. Son elementos fundamentales, ¿cierto? Pero una presentación de datos efectiva suele no ser suficiente. Entonces acá tenemos una definición, ¿cierto? La idea es que el data storytelling es un enfoque, es decir, un estilo de hacer las cosas para comunicar ideas y descubrimientos con datos, ¿cierto? Donde se involucran tres elementos clave. Los datos como tal, que son nuestra fuente, que son los que nos van a hablar, que son los que nos van a decir qué historia tienen que decir, ¿cierto? La visualización, es decir, cómo yo voy a presentar esos datos, cómo va a ser mi estructura de presentación, ¿cierto? Y una parte fundamental que es la narrativa, ¿cierto? Es decir, cómo yo voy a transmitir un mensaje. Acá, digamos, hay gente, digamos, que dice, no, yo necesito es que me den noticias y yo las interpreto. Sin embargo, lo más lógico es que hablando de un storytelling y queremos profundizar en una idea, pues la idea es que esa idea que tenemos o ese mensaje que queremos, pues lo tengamos claro desde el principio para que sea el mensaje que queremos transmitir. Es decir, si queremos, por ejemplo, que un incremento en el porcentaje de promociones pueda aumentar en X cantidad el valor esperado en ventas, pues debemos tener claro que ese es el mensaje que queremos transmitir y no basta simplemente con enumerar los factores de la reversión, no, sino que hay que enfocarse en el mensaje. Entonces es eso, comunicar ideas y descubrimientos con datos, ¿cierto? Involucrando tres elementos clave, los datos, la visualización y la narrativa. Entonces nos comenzamos a preguntar acá,
Bueno, entonces esos son los elementos del storytelling. Entonces veamos cómo interactúan entre ellos. Entonces, digamos que acá tenemos como un tríptico donde tenemos la narrativa, la visualización y los datos, ¿cierto? Y al principio cuando hablábamos que muchas veces se confunde storytelling con una presentación de datos efectiva o simplemente con un dashboard y ya, pues entonces comenzamos a ver eso. Cuando yo hago una narrativa y con datos utilizo las tablas y simplemente los datos sin utilizarlas, pues muchas veces lo que estoy haciendo es explicando, ¿no? Ahí estamos en el entorno del típico Excel, donde yo le muestro la tabla y le digo, ve, aquí está un dato, ¿cierto? Eso. Entonces, usualmente, acá cuando combinamos estos dos elementos, lo que se hace es explicar a la audiencia, explicando con datos, ¿no? Que subió, este es mayor, este es menor, pero es claro que ciertos descubrimientos importantes, por ejemplo, outliers o algo así, van a quedar ocultos en las filas y columnas de los datos. Y usualmente cuando pues, nos sentamos con alguien, digamos, simplemente tratándole de explicar a partir de una tabla de datos, pues vamos a requerir mayores explicaciones, mayores comentarios y pues la cantidad de descubrimientos que vamos a hacer sobre los datos pues van a ser limitados, ¿cierto? Y va a ser más complicado, ¿no? Y si nos devolvemos otra vez al susto que nos da el Big Data, pues si estamos en un ambiente de Big Data, seguramente una tabla va a ser lo menos adecuado porque pues va a ser lo que nos indique información. Sin embargo, cuando estamos en este contexto de tener una narrativa y una serie de datos, pues estamos en un contexto de explicación, ¿cierto? Puede pasar que a veces que es, digamos, el escenario más típico, que es cuando tenemos visualización y datos, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es una labor de información, ¿cierto? Entonces, estamos dando la audiencia de elementos que solo son percibibles a través de gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, en unas tablas no vamos a ser capaces de percibir de pronto patrones o percibir si hay outliers, es decir, datos que se salen dentro de las distribuciones típicas, ¿no? Ese tipo de comportamientos, los patrones, los datos extraños, los datos que de pronto faltantes o datos que pueden ser extraños a lo que necesitamos, pues muchas veces quedan ocultos entre filas y columnas de las tablas. Entonces por eso es necesario entrar a la parte de cómo hacemos esa visualización, ¿no? Junto con datos. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos la visualización y los datos, pues lo que buscamos mostrar es que está oculto entre las filas y las columnas a través de patrones, de nuevas gráficas, utilizando todo eso. Entonces, en este contexto, cuando utilizamos visualización y utilizamos datos, pues estamos hablando de que lo que estamos haciendo a nuestra audiencia humana, ¿cierto? Y hay otra parte que se llama, digamos, que podría llamarse enganchar o percibir, estamos narrativa y visualización. Es decir, que estamos percibiendo de los datos. Acá podemos hablar, pues, tal vez es lo más común, es decir, pues la idea es conectar una idea a través de imágenes y narrativa, ¿cierto? Y digamos que lo hemos usado, porque pues para nadie es un secreto, las empresas invierten billones de dólares en videos institucionales, comerciales, o inclusive, digamos, las empresas para vender algo, pues crean estructuras de visualización y narrativa, ¿cierto? Para poder enganchar con el cliente o con la persona, con su audiencia, ¿cierto? Y de última lo que busca es persuadir. Ahora, ¿qué habilidad de acá? Pues usualmente no se soporta con datos, me están dando una narrativa, usualmente me cuentan una historia fantástica, una aventura o algo, pero usualmente no suelen estar soportadas con datos, es decir, con hechos reales o con hechos o con información que hayamos capturado y que permita hacer una verificación histórica o algo de este tipo. Entonces, digamos que esas son las, digamos, como tres componentes y como eso, como cuando únicamente tomamos en cuenta unos pocos de ellos, pues nos podemos estar dejando cosas de lado, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es integrar estos tres elementos, ¿cierto? Para, pues en la mitad como lo tenemos en la gráfica, es donde pues buscamos generar un cambio, ¿cierto? El cambio ¿dónde se genera? Cuando combinamos los tres elementos, la narrativa, la visualización y los datos. Cuando somos capaces de informar, explicar y enganchar
ahí es donde generamos el verdadero cambio. ¿Por qué? Porque en realidad ahí es cuando estamos plasmando una idea, ¿cierto? Es cuando en realidad a través de una narrativa convincente, ¿cierto? Cuando tomamos los datos adecuados, ¿cierto? Que necesitamos, no hicimos la primera parte, digamos, de explicar y coger una tabla y hacer pues todo un proceso para explicar unos cuantos datos. No, la idea acá es combinar esos tres datos, ¿cierto? Entonces, el objetivo es llevar a la parte influencial y emocional del cerebro, ¿cierto? A veces cuando estamos hablando en la parte de explicación, pues eso se puede quedar, digamos, en la parte racional del cerebro. Yo me acuerdo la cifra, me dijeron esto era más, esto era menos, o la cifra era X, Y, Z, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones esto, digamos, que no va a la parte donde de verdad se influencia, donde hay una idea, donde hay como esa moraleja que nos interesa. Entonces el objetivo siempre tenemos que pensar en eso. Yo quiero llevar, ¿cierto?, a la parte emocional del cerebro, ¿cierto? Donde la gente, independientemente que el gerente tal vez o quien tome la decisión no le haya quedado muy claro cuál fue el algoritmo de predicción que se hizo, ¿cierto? Eso puede ser irrelevante, pero sí puede ser irrelevante de que si no actúa sus rentas se le van a bajar, ¿sí me explico? Entonces cambiar un poco, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos, sobre todo, y digamos acá lo hago un poco personal, pues quienes estamos metidos en el cuento de la matemática, la estadística, la algoritmia, pues obviamente valoramos más eso y a veces se le da más empoderamiento a eso, a la herramienta como tal y no al resultado. Entonces parte de esto del storytelling es aprender a hacer eso, ¿cierto? Aprender a verdad, a pegarle a la parte emocional, a decirle, hey, si no hace algo, su negocio va para abajo, que es más importante que decirle que el valor esperado de sus ventas puede descender en un tanto por ciento. ¿Sí me explico? Entonces la idea es eso. Ir a esa parte emocional del cerebro, digamos, eso, porque es eso, y es muy complicado. Digamos, Nitenova, el equipo y todo estamos con esa nueva visión del storytelling, pero a veces no es fácil. Entonces también podemos decir que el storytelling pues, es un método para liberar mensajes y descubrimientos de análisis complejos de tal manera que a las audiencias puedan entender rápida y fácilmente el significado pues, del material que se les presenta y sacar sus propias conclusiones, ¿cierto? No que se las digan, no que eso, sino que ojalá la gente saque sus propias conclusiones. Entonces, integrar estos tres elementos es clave, ¿cierto? Sin embargo, no es fácil. Entonces, acá estamos en otro contexto. Tal vez en una anterior charla habíamos hablado bueno, cómo cuento una historia, ¿no? Entonces esto implica que además del conocimiento que tenemos de los datos como tal, ¿cierto? Del conocimiento que tenemos de lo que hablamos al principio, de prepararlos, transformarlos y estructurarlos, pues debemos saber cómo contar una historia y hacer un trabajo interdisciplinario con quienes son nuestros partners, ¿cierto? Hablar con los diseñadores, hablar con los comerciales que conocen el cliente, ¿cierto? Pero además de eso, pues eso, además digamos del conocimiento y de tener claro el objetivo y la historia que se quiere contar, ¿cierto? También es importante, digamos, salirnos y como dicen en Estados Unidos, think out the box, o sea, pensar fuera de la caja y no siempre estar dependiendo del PowerPoint, ¿no? ¿Cierto? Pensar de que todo trabajo al final y después de un proceso analítico tiene que terminar en un PowerPoint, pues no necesariamente, ¿cierto? Abrir, digamos, la mente, por llamarlo de alguna manera, a que se pueden contar historias de otra manera y con otras herramientas. Entonces, una parte que me pareció interesante de un paper de la Universidad de Stanford, que se llama Visual Narrative, desde el 2010, nos habla de algo que es muy interesante, es que hay tipos de narrativa visual. Entonces quise traer esto acá y podemos hablar de géneros de narrativa, ¿cierto? Por ejemplo, a veces tenemos un estilo magazine o un estilo periódico donde simplemente con una imagen, ¿cierto? Y con una serie de comentarios, o en esta parte con una narrativa, pues podemos transmitir el mensaje que es, ¿cierto? Esto lo vemos frecuentemente en los gráficos de los periódicos,
y ese estilo, ¿cierto? Otra parte importante, digamos, son los charts anotados, es decir, hacer gráficos que tengan narrativas ahí, ¿cierto? No gráficos que no nos muestren ninguna pista o algo de lo que se está hablando, ¿cierto? Entonces los charts con anotación son fundamentales pues para también, digamos, para hacer una narrativa visual. Lo otro que tenemos son los póster particionados, es decir, donde tenemos, digamos, varias secciones, ¿cierto? Cuando hablamos de un póster estamos sabiendo que es una visualización única, es decir, que se ve de una sola vez, sin slides ni nada, o pensemos, digamos, por ejemplo, en las presentaciones que se hacen en los simposios, donde es como un afiche, donde nos presenta, digamos, un término completo, ¿no? Digamos, acordémonos un poquito de la definición de historia, ¿no? Del lenguaje de primaria, ¿no? Una historia o un esto tiene introducción, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Entonces la idea es que a través, por ejemplo, de un póster o algo se cuente una historia con una introducción, con un eje central y con un desenlace que haya o una moraleja, si se quiere decir, ¿cierto? Entonces esto nos sirve muchas veces los flowcharts, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, partes digamos que queremos hacer nuestra narrativa partiendo de decisiones o indicando que hay un flujo, digamos cuando queremos explicar la forma en que se construyó un modelo o cuando no queremos explicar cómo es el proceso analítico para obtener, digamos, el pronóstico de determinada serie de tiempo, pues podríamos utilizar el flowchart. El cómic strip es algo así, es donde simplemente utilizamos diferentes tipos de gráficos en una organización y todo eso para dar un mensaje, ¿cierto? Utilizando simplemente gráficos estáticos o de ese tipo, ¿cierto? El otro mostramos el show, que es el típico pues PowerPoint, que no quiere decir que no sea, que esté mal, que no sea el más adecuado, pero digamos que se pueden utilizar más herramientas y se puede utilizar de diferente manera. Y hay algo que está revolucionando hoy en día y que bueno, hay quien dicen que si una imagen vale más de que 1000 palabras. ¿Me escuchan? Creo que perdimos la conexión de audio. Te escuchamos bien, Jackson, adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Jackson, adelante. Hola, de nuevo. Sí, ¿Me sí, escuchan sí. bien? ¿Me escuchan? Listo, es que se había perdido, me salió que se había perdido la comunicación. Bueno, entonces íbamos que tenemos el slideshow, es el típico PowerPoint, algo así, no necesariamente lo que dijimos es la mejor forma. Otra cosa que es importante es que yo debo poder combinar todos estos tipos de géneros, digamos, de visualización, ¿no? En una misma historia, yo puedo meter la parte de flujo, un gráfico de flujo, un gráfico de slide, y algo que es muy importante hoy en día son los videos y la animación, ¿no? A lo que iba es que, pues, si una imagen dice más que 1000 palabras, pues un video dice más que 1000 imágenes, porque vamos a tener muchas imágenes. Entonces son ejemplos bien interesantes de cómo, por ejemplo, yo tengo diferentes visuales, ¿no? No necesariamente, lo que les decía al principio, todo tiene que terminar en un PowerPoint, ¿no? ¿Cierto? Eso depende de cuál va a ser mi táctica narrativa, ¿cierto? Cuál va a ser mi táctica visual. Por ejemplo, si les presento un ejemplo, digamos, acá mismo de esas tácticas, por ejemplo, esta presentación, pues se creó en otro modelo, no necesariamente en PowerPoint, sino en un modelo 2D que me permita como moverme en otras dimensiones, ¿cierto? Para poder hacer énfasis en esa parte. Entonces, digamos, cuando tenemos esas narrativas, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, acá los póster particionados, todo eso. Entonces la idea es que podamos y seamos capaces pues, de combinar todos esos estilos narrativos, ¿cierto? Y de visualización para hacer buenas presentacionnes y combinándolas y hacerlo más amable, ¿cierto? Y más eso. Aquí es donde la vez pasada hablar, por ejemplo, les muestro acá un poquitico, ¿cierto? Particularmente cuando trabajamos con gráficos,
pues recordar un poquito cómo es ese lenguaje visual particularmente en los gráficos. Entonces acá les quiero mostrar un poquito de cómo es ese lenguaje visual, ¿cierto? Muchas veces los gráficos pues nos muestran, están diseñados para mostrar si hay correlación, si yo quiero mostrar jerarquía, si yo quiero mostrar cómo se distribuyen los datos, si quiero sobre el tiempo, si quiero mostrar la parte de algo, si quiero establecer rasgos de magnitud, ¿cierto? O si quiero mostrar, por ejemplo, componentes espaciales o componentes de flujo, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta cómo la visualización pues nos ayuda a hacer esto y estos lenguajes visuales. Entonces todos estos son, acá lo estamos viendo y como lo decía Daniel, esto es independientemente de la herramienta, ¿cierto? Yo puedo contar una muy buena historia de datos utilizando, haciendo la mano, ¿cierto? Es decir, sabiendo qué es lo que quiero y haciendo unos buenos gráficos. Y como vemos acá, pues los gráficos no dependen tanto de la herramienta como tal, es decir, a la hora de hacerlo, sí, la herramienta nos va a permitir hacerlo más fácil o más difícil, pero sí debemos tener claro qué comunicamos, ¿no? De pronto no poner, digamos, por ejemplo, si yo estoy haciendo un cambio sobre el tiempo de algo que es continuo, pues sería mejor una línea y unas barras, ¿cierto? Si yo quiero comparar algo que cambió de estado, por ejemplo, votación de Hillary Clinton en la encuesta pasada versus la siguiente, pues tal vez lo más lógico sea un gráfico de pendientes, ¿cierto? Si yo quiero ver cómo se distribuye algo, cómo son las partes de algo, tal vez, y que es muy grande, tal vez lo más adecuado sea un trimado. Entonces, ahí cuando estamos hablando de los tipos de narrativa, ¿cierto? En este caso, pues, y como acá todo van a ser gráficos, entonces pues debemos tener en cuenta cuál es el lenguaje visual que se está usando para esos gráficos, ¿cierto? ¿Qué hace, qué transmite cada uno de ellos, ¿cierto? Ahí también debemos hacer llave con nuestros amigos diseñadores, ¿cierto? Que ellos nos ayuden a ver cuáles son, cuáles son los elementos o cómo podemos organizar mejor. Bueno, acá entran una serie de elementos que no vamos a hacer mucho énfasis en ellos, digamos que ya hacen parte un poco más del diseño o algo, pero por ejemplo los colores, cómo yo combino los colores, cómo crear una buena paleta de colores, que reitero, a veces a nosotros quienes estamos pues del lado de la analítica y todo eso, pues últimamente nos interesa tal vez un resultado, un pronóstico y tal vez no la presentación. Entonces muchas veces esos buenos resultados pues quedan difusos porque no se hizo una buena presentación, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos y herramientas para el storytelling. Ahí debajo acá de la diapositiva pueden ver, les recomiendo mucho esa página, se llama Data Storytelling TV. Es muy interesante porque ahí hay libros sobre storytelling, ahí hay diferentes formas en que cuentan historias con storytelling, perdón, hacen storytelling con diferentes herramientas, diferentes datos, diferentes estilos. Acá en donde está un poquito de eso, quiero mostrarles que vayan, vean una, por ejemplo, muy avanzada y muy chévere que se ha hecho, que es un video sobre, por ejemplo, todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Lo voy a dejar, ¿cierto? Entonces ahí pueden ver, lo voy a dejar un poquito, ahí pueden ver cómo comienzan a explicar, digamos, en un video y con unas infografías lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo voy a adelantar un poquito acá. Ahí pueden dejar la página, yo si algo les comparto después el enlace. Entonces, digamos, por ejemplo, esta es tal vez del storytelling más avanzado que yo he visto porque pues involucró, pueden ver el diseño, cómo involucran gráficas, cómo involucran una serie de cosas pues muy chéveres, ¿cierto? Esto lo pueden encontrar ahí en Storytelling TV, pues pueden encontrar, digamos, cómo hacen los gráficos y pues la animación, ¿cierto? Es bien interesante cómo se hace eso. Acá les voy a mostrar un poco, pues, porque claro, ¿cuáles son las herramientas para hacer storytelling, no? Entonces acá hay algo que encontré por ahí, lo que les recomendaba, la página esta es excelente porque lo que les digo, contar historias de pronto es un poquito como los escritores, ¿no? Es decir, un escritor para poder escribir y hacer buenos libros tiene que leer mucho, ¿cierto? Lo mismo, si queremos hacer buenos data storytelling, ¿cierto? Tenemos que ver, tenemos que, ver un poquito de
Entonces ahí, por ejemplo, ellos comparan cómo hecho más judíos en la Imperia Romana. Bueno, es una visualización bastante interesante, ¿cierto? Entonces, hablando de las herramientas, pues claro, no, volvemos a lo mismo, no todo es PowerPoint, no todo es Excel, y tenemos diferentes herramientas, digamos, para hacer lo que es el storytelling, ¿cierto? Entonces, digamos, tal vez las más importantes y son las que más eso, pues son las herramientas desde el Business Intelligence. Entonces, desde el Business Intelligence, pues, obviamente tenemos Spotfire, tenemos todo lo que tiene que ver con SAS, Cognos y otras herramientas que hay por ahí, pues que lo que hacen son datos, transformar datos y nos ayudan a construir dashboard y todo eso, ¿cierto? Entonces ahí está todo el dossier de herramientas. Esas herramientas nos sirven para construir storytelling, ¿cierto? ¿Son las únicas? No. Yo también tengo, hay plataformas también de visualización de datos de otro estilo, ¿cierto? Como estas que tenemos acá, que son ejemplos. Algunas ya han salido del mercado, se han fusionado, ¿cierto? Pero hay muchas plataformas que nos ayudan pues, a crear esos tipos de datos, ¿cierto? Por ejemplo, hay páginas, por ejemplo, en estas algunas, por ejemplo, Tumbun, Pixotel, Medium, nos ayudan a que cojamos gráficos, combinemos video y podemos contar historias, pues utilizando otro tipo de herramientas que están disponibles en la web. En algunos casos son pagas, en algunos casos no. Tenemos herramientas, por ejemplo, de audio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos SoundCloud, cuando queremos grabar audios para que se sincronicen con nuestras visualizaciones, Narrable, Adobe Voice, que son herramientas que se pueden utilizar. Hay herramientas para presentación de datos, ¿cierto? Hay, por ejemplo, unas herramientas que están saliendo muy interesantes que tienen que ver, digamos, con la parte web, como tal vez algunas personas han utilizado Prezi para visualización o herramientas como de mapas, ¿cierto? Por ejemplo, pues está ArcGIS, CartoDB, Geo5. Bueno, lo importante es pensar, e insisto, es salirnos del PowerPoint, ¿cierto? Dejar de creer que todo es así, analítico, tablas, 3 gráficos, los pego en una presentación de PowerPoint, le pongo el logo de la empresa, el título y listo, salió. No, tal vez hay que ir más allá, hay que tratar de que nuestras historias, nuestros datos impacten. Hay muchas herramientas, por ejemplo, todo esto, Timeline, las librerías de C3. Bueno, como ven en esta taxonomía, en este mismo hay una herramienta que es Freemind, cuando yo quiero tal vez presentar una historia es que no está estructurada de la misma manera. Entonces hay muchas herramientas de presentarlo, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, las herramientas que hablaba Daniel, por ejemplo, en R, yo presentar y hacer cosas, por ejemplo, simplemente con R. Acá se están viendo en mi consola que yo simplemente creé acá un pequeño dashboard, ¿cierto? Interactivo, donde yo puedo pues ver las relaciones que hay entre X y Y. Estos son especies de plantas, ¿cierto? Entonces yo puedo ver la relación entre la longitud del pétalo y la longitud de la raíz, ¿cierto? Y acá de eso, pues ver, por ejemplo, detalles de visualización, que tal vez en una presentación de PowerPoint no sería, no me permitiría la interacción que puede tener eso. Claro, esto implica costos de aprender a manejar nuevas herramientas y todo eso, pero digamos que acabo de utilizar un dicho de mi abuelita que era el que quiere marrones aguanta tirones, ¿no? No estamos hablando de que el storytelling sea fácil, ni que eso no, hay que dar un paso más allá, ¿cierto? Y no solo hacer buenos análisis, sino utilizarlo. Entonces, por ejemplo, acá, con este código, por ejemplo, pues tenemos esta pequeña presentación, ¿cierto? La presentación que nosotros hicimos, pues la hicimos a través de una herramienta que se llama Markdown, ¿cierto? Donde esta herramienta nos permite, por ejemplo, hacer presentaciones a través de código y embeber código y simulaciones en nuestra presentación, ¿no? Como pues, está la presentación que estamos generando. Como hablaba Danito, tenemos una herramienta pues, que es Spotify. ¿Cierto? Spotify, digamos, yo que llevo ya muchos años trabajando pues, en la parte analítica, es tal vez de las herramientas más completas que existen, porque yo puedo acá por ejemplo voy contando una historia a través de cómo me voy moviendo, de cómo se comportan las diferentes acciones en el mundo, ¿no? Cómo se hacen los diferentes, cómo se mueven, ¿cierto? Cuáles son los por porcentaje,
cómo se ha movido el precio. Entonces yo puedo acá hacer interacciones, ¿cierto? Seleccionar acá las diferentes acciones y ver cómo se han movido en el mundo, ¿cierto? Entonces seleccionando acá, por ejemplo, tengo claro que si yo quiero ver un ranking o algo, la forma más adecuada de verlo es a través de un gráfico de barras, ¿cierto? O si lo que tengo es, por ejemplo, quiero ver cómo se ha movido en el tiempo el índice en el precio, pues lo más adecuado es verlo a través de un gráfico de línea, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si me paso a ver lo del país, quiero mostrarle, bueno, claro, acá si yo quiero ver esto por país, pues es mucho más práctico visualizarlo a través de un mapa, utilizando pues, la parte del mapa, ¿cierto? Que tal vez no utilizarlo, como dice el ejemplo acá abajo, que estoy viendo la misma información, pero pues la quiero visualizar con los nombres con barras. Entonces ahí vemos que esta visualización de barras tal vez no sería la más adecuada, ¿cierto? Tal vez sería mucho mejor utilizar esta que tengo acá de mapa que me da una mejor visualización, ¿cierto? Y me puedo mover o centrar, digamos, centrar en la zona en que yo quiera, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, ese es otro ejemplo de si yo quiero ver, digamos, cómo las empresas de tecnología están, digamos, todo lo que es la tecnología electrónica, digamos, cómo está impactando, pues vemos la posición que ocupa Apple, ¿cierto? La forma en que otras empresas, digamos, qué parte tienen, entonces estamos hablando de telecomunicaciones, tenemos Apple que es la más grande, ¿cierto? Entonces seguramente si esto lo dotamos de una narrativa y de eso, pues podemos hacer mucho, podemos llegar a transmitir un mensaje muy claro, ¿cierto? Y en menos tiempo, ¿no? Tal vez que simplemente dejando los dashboard, digamos, en una dirección electrónica para que la gente entre y los mire y se lleve su posición. No, debemos aprender a transmitir como el mensaje, ¿cierto? Entonces acá si ya utilizamos, por ejemplo, nuevas técnicas o para hacer clusters, pues por ejemplo acá podemos ver las gráficas, ¿cierto? Podemos ver, digamos, en qué posición está con una manera dinámica, que tal vez con esos gráficos estáticos y todo eso, pues se nos dificultaría más. No quiere decir que los gráficos estáticos ahora nos vamos a ir, ya no más Excel, ya no más gráficos dinámicos y vamos a empezar a buscar diseñadores, no. ¿Cierto? Hay que tener claro que esto es una actividad pues, de equipo, ¿cierto? Tanto el diseñador, la persona comercial, quien conoce al cliente, que tal vez nos puede decir cómo contamos una mejor historia y todo eso. Entonces, herramientas hay muchas y formas de contar historias, pues también hay muchas. La idea pues de esta presentación era compartir con ustedes un poquito los elementos. Y quiero tal vez finalizar con esto, que en esta sola gráfica me pareció interesante y que casi que podría, digamos, hubiese podido empezar por esta, diciendo de por qué es digamos, por qué es mejor contar una historia, ¿no? Entonces, cuando el cerebro, ¿cierto?, se cuenta la historia, usualmente lo que uno hace es recibir fuertes respuestas neurológicas, ¿cierto? Entonces, en los momentos de una historia dura, ¿cierto? Es una señal oxitocina y eso promueve la empatía, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una historia y tenemos esas respuestas, ¿cierto? Entonces, nuestro mensaje o algo más va a quedar más grabado. Y digamos, poniendo un ejemplo, recordemos, casi todos, digamos, conocen las historias de la invasión de Napoleón o la Segunda Guerra Mundial, Hitler, entonces puede que conozcamos las historias, pero seguramente no conocemos los detalles de fechas y todo eso. Pero como tal, lo emotivo de las historias o esa parte central de las historias, pues usualmente la tenemos clara, ¿cierto? Entonces es bien interesante cómo pues las herramientas digamos, valga la redundancia, el cuento del storytelling, de contar historias con datos, pues es bien interesante, ¿cierto? Recalco, no es para nada fácil, ¿cierto? Sobre todo para quienes estamos metidos en el mundo de la analítica, pues a veces es complicado, por lo que les digo, le damos más valor muchas veces al proceso y sin embargo lo que importa es darle énfasis y evocar el resultado. Entonces, pues esta era la idea de hoy. Obviamente esto no pretende ser un curso de storytelling, seguramente viendo la respuesta y todo esto más adelante, pues de pronto nos meteremos en profundidad y de pronto hacer más ejemplos puntuales
hoy. Y de antemano muchas gracias. Recuerden que a través de nuestra página de Itenova, pues van a encontrar esta sesión grabada, o si quieren de pronto, por ejemplo, ya ayudas puntuales sobre las herramientas que vimos hoy, en particular tipos Profile o lo que tiene que ver pues con hacer cosas en R, con mucho gusto pues de Lina y de Daniel, nos podemos contactar para hacer énfasis o si alguien quiere hacer énfasis sobre el particular. Entonces, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Bien, Jackson, muchísimas gracias por tu presentación, excelente presentación. Pues que vale la pena entonces concluir que es bien importante al momento de construir un storytelling, pues conocer muy bien la audiencia, contextualizar datos, utilizar pues un lenguaje bastante básico y sencillo y incluir, digamos, todos los componentes gráficos que sean ideales para contar la historia. Bien, no sé si entonces si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede transmitir a través del chat o bien a través del panel de preguntas. Ok, nos preguntan, Jackson, ¿nos puede mencionar 3 tips para reducir la resistencia a estas nuevas herramientas en entornos demasiados conservadores? Bueno, ¿y me escuchan? Sí. Sí, adelante. Bueno, yo creo que lo primero es mostrar lo que decíamos al principio poniendo el ejemplo, es decir, si yo quiero ser escritor, si yo quiero contar historias, lo primero que tengo que hacer es leer, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, lo primero es, miremos muchos ejemplos de storytelling, ¿cierto? El que les envíe o algo así, voy a poner el enlace por ahí, es un ejemplo interesante. Entonces, eso abre la mente porque la gente de pronto va a ver otras cosas, ¿cierto? Y decirles, oiga, yo lo puedo hacer así. Lo otro tenemos el PowerPoint de por medio, tratemos de hacer, así sea un solo grafiquito animado, tratemos de hacer, así como en Spotify, utilizar herramientas animadas y herramientas de ese tipo, ¿cierto? Que inviten a la gente como a la interactividad, también es importante. Y por último, tener claro el mensaje, ¿cierto? Si yo tengo claro el mensaje que quiero transmitir y ya evalué que el mensaje es positivo o algo, pues eso me va a ayudar mucho, ¿cierto? Porque entonces yo me concentro en el mensaje y hago que tal vez mi historia, ¿cierto?, sea clara y concisa. Muchas veces lo que pasa es que queremos decir mucho, ¿cierto? Y a veces menos es más, ¿no? Es mejor enfocarse en algo puntual y no tratar de decir muchas cosas, ¿cierto? Entonces tal vez esos serían mis tres consejos. Ok, perfecto, perfecto, Jackson, gracias. Tengo una pregunta adicional. Dicen, en las mismas herramientas que mencionamos como SAT Business Object o TIPCO, ¿se pueden crear historias sin necesidad de herramientas adicionales? Sí, claro que sí. Digamos que independiente de la solución, ya sea BO o TIPCO, pues cada una pues tiene bondades que las hacen diferentes de las unas a las otras. Sin embargo, en las 13 soluciones que hemos mencionado en nuestro webinario, nos vamos a poder apoyar en ella para construir storytelling y poder, digamos, contar historias con datos. Digamos que con cualquiera de las 3 soluciones vamos a poder hacerlo y no vamos a tener la necesidad de contar con soluciones adicionales. Tengo una pregunta adicional, Jackson, dicen, ¿existe una secuencia en la forma de utilizar los datos, los gráficos y la narrativa para llevar al objetivo del storytelling? Es decir, primero explicar, luego informar, etcétera. No, en realidad no existe, digamos que cuando hablábamos de las narrativas, ¿cierto? Tiene que ver más con eso, ¿no? Digamos, si por ejemplo yo puedo, digamos, mi narrativa es secuencial, es decir, por ejemplo, yo quiero hablar del proceso para hacer el pronóstico y cómo va a impactar el pronóstico, ¿cierto? Entonces, mi estructura puede ser lineal, yo puedo comenzar explicando algo de los datos, ¿cierto? Y puedo simplemente al final hacer unos gráficos que me expliquen cómo se hizo el proceso y al final simplemente mostrar una gráfica que me muestre el resultado, ¿cierto? Yo puedo hacer, pero
Actualmente lo que yo busco es combinar las tres cosas. Yo puedo hacer algo, por ejemplo, de drill down o taladrar, es decir, comenzar desde algo muy general hasta llegar a algo específico y mostrar el dato. Pero la esencia acá es siempre combinar los tres, es decir, que cuando yo haga un storytelling, que ese storytelling sea tanto explicativo como informativo, es decir, que me diga lo que yo estoy esperando que me diga, ¿cierto? Y que también explique, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la idea. Hay digamos que unas reglas de hago primero esto, después esto, no. Precisamente la diferencia está ahí, ¿no? Muchas veces es algo secuencial o muchas veces simplemente un solo gráfico animado, por ejemplo, o una sola gráfica ya nos dice lo que necesitamos saber, ¿cierto? Entonces digamos que no hay como un paradigma que diga primero esto, segundo esto, no. Depende de cómo se quiera transmitir el mensaje y el mensaje que se quiera transmitir. Ok, perfecto, Jackson. Tenemos un par de preguntas adicionales. Dicen, ¿es posible también hacer temas de colaboración en estas historias? Sí, digamos que en el storytelling y en las soluciones que hemos mencionado tenemos la posibilidad de crear conversaciones a partir de algunas visualizaciones que estemos viendo, que estemos revisando. Ello nos va a permitir precisamente comenzar a colaborar y a generar una conversación con otros pares. En ese orden de ideas, pues vamos a poder seguir enriqueciendo esas historias que estemos contando con los datos. Y dice qué plataformas recomendamos para nutrir herramientas creativas para contar storytelling. Creemos que el storytelling es sectorial, debemos particularizar más el mensaje independiente del caso del sector, y si es en caso negativo, ¿cómo crees que se puede segmentar el storytelling? ¿Me podría repetir la última parte? Hola. Sí, te reitero la pregunta, Jackson. Nos dicen qué plataforma recomendamos para nutrir herramientas creativas de storytelling, si creemos que el storytelling es sectorial o debemos particularizar más el mensaje, independiente del sector. Digamos que sí hay que tener en cuenta esos factores. Digamos, por ejemplo, un ejemplo, en el sector energético o algo, la gente está, digamos, relacionada con datos, o si estamos hablando del sector tecnología, por ejemplo. Entonces, digamos, yo puedo incluir en mis visualizaciones, todo eso, digamos, gráficos, digamos, de una mayor complejidad, por ejemplo. Si yo estoy en el sector salud, tal vez meter gráficos de mucha complejidad no va a ser adecuado porque mi auditorio, digamos, no está acostumbrado a ese lenguaje. Entonces, digamos, si yo debo sectorizar un tipo, pues, digamos, no es igual la historia, puede que yo esté en el sector, pongamos, sector salud, no es la misma historia que yo le voy a contar, digamos, puede que sea el mismo tema y el mismo mensaje, es decir, supongamos, urgencias necesita más recursos, supongamos que ese es el mensaje y yo lo hice a través de unos gráficos y unas proyecciones. Seguramente el storytelling, a pesar de que el análisis sea el mismo y todo eso, no va a ser igual si yo lo presento a mi área de finanzas, ¿cierto? Donde yo les voy a poder presentar gráficos, donde les voy a hacer comparativos anteriores, ¿cierto? Donde yo voy a poder presentarles de pronto los resultados de un modelo y qué significa eso, a que si yo lo tengo que presentar, digamos, a las gerencias científicas, ¿cierto? Donde voy a estar en un ambiente con solo médicos y todo eso, seguramente debo recurrir más a los videos, seguramente la narrativa debe ser más fuerte. Entonces la recomendación sí es sectorizar con base en mi audiencia, ¿cierto? No necesariamente en el sector donde me esté eso, pero sí en mi audiencia, ¿cierto? Entonces el ejemplo que ponía, puede que el mismo tema se lo necesite presentar a dos audiencias diferentes y puede que se implique dos storytelling diferentes, ¿cierto? Porque, o si no, no voy a, la presentación que impacta en finanzas seguramente no va a tener mayor impacto, la gente se va a aburrir si la presento al sector científico, ¿cierto? Y acá es, tal vez, o sea, yo personalmente, digamos, en cuanto a herramientas, Spotfire me parece excelente y combinándolo, digamos, con lo que Spotify tiene eso con R, ¿no? Que tiene cómo hacerlo y pues la versión free, open source y todo lo que nos encontramos en la web. Entonces, digamos que siempre hay que combinar todo eso.
Ok, bien, perfecto. Jackson, muchísimas gracias. A todas las personas que nos acompañaron en el webinario del día de hoy les agradecemos por haber estado con nosotros. Los esperamos en un próximo webinario. Vamos a hacerles llegar la grabación de este webinario y si tienen alguna inquietud adicional, pues vamos a estar atentos a sus preguntas. En pantalla ven todos nuestros datos de contacto. Así que bien, les reitero el agradecimiento y que tengan un feliz día. Muchas gracias.